el cáncer de colon, que se está viendo cada vez más en gente más joven. La medicina es una ciencia que avanza muy rápido, no la que mantiene al paciente enfermo, más o menos. Entonces todos los sistemas de autorregulación que tengo del hambre no se disparan. La gran pastilla para todo es el ejercicio físico. Cara a cara, la conversación. Todos los domingos, 23 horas y una serie de repeticiones durante la semana, más YouTube. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Cara a Cara, la conversación. Por muchos años, 26 años conversando con invitados interesantes, inteligentes, que aporten a todos ustedes, que de eso se trata. Y estamos siempre con grandes auspiciadores, importantes auspiciadores, agradecidos de ellos. Don Carlos Matius, director de mpherencias.cl, un asesor legal extraordinario. Santuario del Río y Casa Maipo, dos estupendos hoteles con servicio completo en el Cajón del Maipo, a 40 minutos de Santiago, autopista a la puerta, y dirigido por un campeón, por un gran emprendedor, don Carlos Castellón. Se los recomiendo, Santuario del Río y casamaipo.cl. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, en todos los puntos de venta, en todo Chile, para la gran y admirable y esforzada familia chilena. Cecinas Chillán, dirigida por un gran emprendedor, don Juan Luis Giannini, y un tremendo equipo. Cecinas Chillán. Talasús, un restaurante completo, ya le voy a describir, un restaurante completo en Concón, en Los Tamarindos 36, dirigido por una emprendedora extraordinaria, doña Isabel Ursúa, que comanda un equipo fabuloso. Exquisita gastronomía, un salón para eventos, el Salón Crucero, para eventos sociales, comerciales, para pymes, para reuniones, en fin, y un tratamiento antiestrés en unas tinas de película con agua de mar, 40 grados de temperatura. Ni le digo, Talasús, Los Tamarindos 36 en Concón. Y quiero recordarle, constructores, empresas constructoras grandes, constructores chicos, menores, en fin, Steel Fix, lo mejor de Chile, steelfix.cl, con una atención extraordinaria, con recomendaciones extraordinarias, steelfix.cl. Y el Hotel Antay, usted dirá, ¿el Hotel Antay dónde queda? ¿En Santiago? No, en Arica. El Hotel Antay, el hotel 5 estrellas más estupendo de Chile. Precioso, servicial, variado, exquisito, lo tiene todo. Antay, el hotel 5 estrellas más importante de Chile, que está en Arica. Y Came.cl, dirigido por don Manuel Concha, una empresa ya a estas alturas internacional, latinoamericana. Came, tecnología y soluciones para pymes, medianas y grandes empresas. Y finalmente, Out Insect Ecology. Las termitas y palomas producen daños estructurales y dañan viviendas. Proteja su propiedad con las lluvias e inundaciones. Claro, no se invaden los roedores, mantenga alcantarillados y desagües libres de estas molestas plagas. Out Insect Ecology, expertos en control de plagas, los mejores de Chile, y dirigido por un crack, don Julio Jadel. Ahora presento feliz y orgulloso a una profesional extraordinaria, totalmente extraordinaria. Valentina Ríos, médica integrativa, máster en psiconeurología, ella nos va a explicar bien, clínica, y diplomada en medicina bioreguladora, creo que lo dije bien. Fundamentalmente una médico extraordinaria, con una experiencia extraordinaria, con estudios extraordinarios, que nos va a explicar de qué se trata todo esto. Cuéntenos. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias por la invitación. Al revés, muchas gracias por venir. Yo sé que usted está muy ocupada siempre. Cuéntenos, ¿qué es su historia profesional? ¿Cómo llegó a tener estos títulos y estas especialidades tan particulares? Bueno, yo en la carrera de medicina, porque yo soy médico cirujano convencional, me fui dando cuenta de que muchas veces lo que la medicina intenta hacer con los pacientes, o a donde llega la medicina convencional con los pacientes, es principalmente cronificar las enfermedades. O sea, que una enfermedad es difícil curarla, sino que solamente vamos dando medicamentos o vamos dando soluciones para que el paciente, claro,
tenga una vida más larga, tenga una vida con la mejor calidad posible, pero curar al paciente de las enfermedades crónicas que nos afectan hoy en día es difícil, es complicado. Valentina, ¿y a qué llama usted, con toda su experiencia y calidad profesional, digamos, enfermedades crónicas? ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Las enfermedades crónicas son las condiciones clínicas médicas que tienen las personas durante muchos años, que las sufren durante muchos años. Por ejemplo, una neumonía o una infección respiratoria es una enfermedad aguda, porque dura poco tiempo, el paciente le da un antibiótico y se sana de eso. Pero, por ejemplo, otras condiciones clínicas como la hipertensión, la diabetes, problemas de colesterol, ese tipo de cosas son condiciones clínicas con las que los pacientes viven durante muchos años y finalmente eso va acumulando un deterioro y suelen ser las principales causas de muerte y de morbilidad en la población. Valentina, voy a aprovecharme del pánico. ¿Cuánto colesterol debe tener uno? ¿Cuál es el colesterol? Porque he oído 170, no, 220, no, 240, no, 300 porque hace bien, porque es como un aceite. ¿Cuál es la realidad, Valentina? La verdad es que hacer esa pregunta directamente como ¿cuánto es el colesterol normal? Es una visión muy convencional de la medicina, muy receta de cocina para todos tienen que cumplir el mismo número. En la medicina integrativa, la verdad es que nosotros vemos esto de manera mucho más personalizada. Entonces, a lo mejor un nivel de colesterol que para una persona podría considerarse normal o bien, así como un examen que está bueno, para otra persona tal vez no es ese número al que nosotros queremos llegar. Entonces, es una respuesta muy difícil de decir sin conocer a la persona directamente. ¿Y de qué depende, finalmente o inicialmente, de qué depende que el colesterol esté en 200? Una persona, ¿qué características tiene que tener esa persona para que le venga bien el 220 de colesterol, 170 de colesterol, 300 de colesterol sin que pare las patas y se muera? Claro, tiene mucho que ver con la calidad de autorregulación que tiene el cuerpo de la persona. Una de las causas más importantes de desregulación de los sistemas de compensación del paciente es la inflamación crónica. La inflamación crónica. Sí, ¿Qué es eso, Valentina? Inflamación crónica de bajo grado. La inflamación es algo bueno en el cuerpo porque nos ayuda a, por ejemplo, sanar una herida, resolver algún problema. Por ejemplo, yo me hago una fractura, la zona se inflama para que yo no la mueva y pueda sanar, por ejemplo. Pero, claro, la inflamación aguda, rápida, efectiva, que se resuelve, es muy buena, es muy útil. Pero actualmente por el sistema de vida que tenemos, el ambiente en el que vivimos, la inflamación muchas veces no se resuelve, sino que se mantiene en bajo grado, poquito, a lo mejor no me duele nada o no tanto como si fuera una fractura, por ejemplo, pero esa inflamación crónica hace que el paciente pierda un poco esa capacidad autorregulatoria. Y ahí es cuando entramos en problemas, por ejemplo, en un paciente que tiene colesterol alto y que no es bueno en ese caso, o que empieza con problemas de azúcar, resistencia a la insulina, problemas menstruales, un montón de cosas que se asocian a esa inflamación. Valentina, todo el mundo opina. Y yo me acuerdo años atrás, no coma huevo, no coma huevo, no coma huevo. Y hace poco o mucho, coma huevo, coma huevo, coma huevo. Coma sal, no coma sal. Toma azúcar, no consuma azúcar. ¿Cuál es la realidad? ¿Y por qué esos cambios? ¿Es una chacota? ¿Nos están usando? ¿Cuál es la realidad? No, esperemos que no sea que no sea ese el motivo. La verdad es que la medicina es una ciencia que avanza muy rápido y cada vez tenemos más recursos, cada vez tenemos mentes más inteligentes que están trabajando detrás de eso. Con inteligencia artificial también, me imagino. Ahora último, me imagino que sí. Por supuesto, yo no estoy en el área de investigación, pero me imagino que sí. Y de alguna manera yo creo que es bueno que nos estemos contradiciendo tal vez en ciertas cosas últimamente, porque eso significa que lo estamos estudiando más a fondo, a lo mejor de maneras diferentes, y algo que antes creíamos que era 100% real y es así y todo, que ahora cambiemos de opinión, es muy bueno, sí. Está bien. ¿Cómo es es una pregunta un poco general, pero ¿cómo es la salud de los chilenos? Los chilenos tenemos en general buena salud, el promedio de los chilenos es buena salud, cuando se tiene 20 años, cuando se tiene 30, cuando se tiene 40, cuando se tiene 50, 60, 70, 80. ¿Cómo es la salud de los chilenos? Bueno, todos sabemos más o menos cuáles son las cosas que tenemos que hacer
o que tenemos que cumplir para tener una buena salud. ¿Cuáles son? Por ejemplo, En su opinión, con todas sus especialidades y cátedras. una buena alimentación, una alimentación basada idealmente en alimentos naturales, que es lo que yo les suelo recomendar a mis pacientes, pero se ve mucho el consumo de comida chatarra y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que es natural y qué es chatarra? Comerse una hamburguesa es chatarra. Sí. Los alimentos naturales son los que están disponibles en la naturaleza. No existe el árbol de hamburguesa. Existe el árbol de frutas, existen las plantas con verduras, con hortalizas, los animales, los peces, etc. Entonces son alimentos que sean de origen El natural. ajo, la cebolla, exacto, las todo. lechugas, Sí, los sí, tomates, sí, la carne, sí, huevo. pero la carne sin grasa, huevo. Sí, es bien importante el tema de la carne porque... Porque hay algunos que lo recomiendan y otros dicen, no, por favor. Sí, es verdad. Lo ideal es que por lo menos en las indicaciones que yo les suelo dar a mis pacientes, que son súper personalizadas, pero para generalizar, el tema de la carne, idealmente que sean carnes de buena calidad, de animales que hayan sido sanos en su vida. Qué importante, ¿eh? Sí, claro, porque si yo no soy una persona sana, si yo como comida chatarra, si no me muevo, si nunca salgo, si nunca me da el sol, por ejemplo, si tengo una vida poco saludable, mi cuerpo va a ser muy pobre en músculo y muy alto en grasa. Con los animales pasa lo mismo. Si son animales que han estado encerrados toda su vida en una jaulita que no se mueven, eso, claro. Y son alimentados no con los alimentos que deberían consumir, sino con cereales y otras cosas que hacen en el fondo un tema de negocio, yo entiendo eso. Estamos comiendo también carne que es de mala calidad. Entonces, claro, muchas personas cuando dejan de comer carne, suelen dejar de comer ese tipo de carne. Carne que es inflamatoria, carne que al final nutriente tiene poco y proinflamatorio es mucho. Sí. Así que por Valentina, con su profesión, con sus doctorados, con sus máster, con sus diplomados, ¿cómo es la salud de los chilenos? ¿Cómo estamos de salud los chilenos? ¿Estamos mal? ¿Estamos peor? ¿Estamos cada día mejor? Se podría mejorar bastante. ¿Bastante mucho o bastante más o menos nomás? Podríamos mejorar mucho a partir del punto en el que estamos ahora. Existe muchísima enfermedad cardiovascular. Cardiovascular. ¿Y por qué se produce esa enfermedad? Muchas veces es por hábitos de vida que no son saludables y que se van acumulando con el tiempo. Si bien existe el componente genético, esto de que yo soy hipertensa porque mis papás eran hipertensos y porque sus papás también eran hipertensos, entonces obvio que yo voy a ser hipertensa, no es tan así, no debería ser tan así. ¿Se puede corregir? Por supuesto, por supuesto. O sea, a lo mejor una persona que ya tiene declarada la hipertensión y lleva muchos años con medicamentos, o sea, yo jamás le voy a prometer a una persona que la voy a sanar de la enfermedad, pero sí se puede mantener de una manera mucho más natural, de una manera con la menor cantidad de medicamentos posibles incluso. ¿Ya? A veces a lo mejor no podemos retirar la enfermedad, ni podemos retirar todos los medicamentos, pero sí disminuirlos al mínimo posible, porque todos los medicamentos, si bien tienen su efecto y su beneficio, que muchas veces son muy importantes, también tienen sus efectos secundarios. Doña Valentina Ríos, todo el tiempo estamos comentando en la radio, aquí, con los invitados, qué sé yo, y con el público en general, los chilenos, el 60 y tantos % de los chilenos está con sobrepeso, están guatones, obesos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado y cómo se corrige ese drama? Sí. La verdad es que nuestro estilo de vida nos ha empujado un poco inevitablemente a eso. El estilo de vida es estar 8 horas al día sentado, trabajando, y después irse para la casa y seguir preocupado de la familia, los hijos, los nietos y qué sé yo. Sí. Y no hacer deporte y comer harto porque uno se muere de hambre. Sí, justamente. En parte tiene mucho que ver con eso. Y no olvidemos también todo lo que tiene que ver con los niveles de estrés. Con el estrés. Niveles de estrés muy altos, la cantidad de reposos médicos por temas psiquiátricos y de estrés y depresión y ansiedad es muchísimo. Es cada día más alto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con qué es el estrés, Valentina? ¿Qué es el estrés realmente para el cuerpo, para el alma? ¿Qué es lo que es el estrés? Con el estrés pasa algo bastante similar que con la inflamación. El estrés en ciertos momentos y en ciertas situaciones, con una cierta intensidad, que empiece, que resuelva algo y que se termine, está perfecto.
lo necesitamos para vivir, ¿ya? O sea, yo estoy ocupado, preocupado porque estoy atrasado en esto, porque mi trabajo, porque esto, porque tengo que cumplir. Eso es normal. Es normal estresarse por cosas puntuales. Ok. Durante un tiempo, el que sea necesario para yo poder estar alerta y resolver ese problema, y después ese estrés debería pasar. A mí me gusta mucho hacer, sobre todo con el tema del estrés, la comparación con el hombre de las cavernas, o hablando un poco como de medicina evolutiva, de que cuando el hombre de las cavernas, del Paleolítico, etcétera, tenía un problema, era, por ejemplo, voy a pasar mucho frío esta noche, o se me va a llover el lugar donde estoy refugiado, o viene un animal que me va a perseguir o que me va a quitar mi alimento. Y generalmente esas causas de estrés se resolvían con acción. Si se me va a llover mi refugio, yo tengo que ir y arreglarlo. Y una vez que termino... Poner techo, poner lona, poner lo que sea. Ahora nuestros problemas de la vida actual no son problemas que yo pueda resolver moviéndome o haciendo algo. Son problemas que son muy mentales. Por Dios, que tienes razón, Valentina. Entonces es difícil. Hay una cosa psicológica brutal. Sí, entonces es difícil para el cerebro entender que yo pueda tener un problema durante tanto tiempo, que a mí me cueste llegar a fin de mes por años, y que ese estrés sea permanente y constante para nuestra fisiología, porque nuestro ADN sigue siendo prácticamente exactamente el mismo que el del hombre del Paleolítico. Entonces, para el cuerpo es difícil gestionar eso, y a la larga el cuerpo se va enfermando. ¿Y cuál es el deterioro? ¿Por qué lado empieza y se desarrolla y termina el deterioro como consecuencia del estrés que no se va, que no se sale? ¿Qué le empieza a pasar al cuerpo? La verdad es que depende un poco de cada persona y de cuáles sean las predisposiciones que yo tenga según la genética, que no la podemos ignorar al 100%. La genética igual tiene su peso, un 20%, por ejemplo, en el desarrollo de ciertas genética enfermedades. es un 20%. Más o menos, generalizando, depende cada situación, pero podríamos dejarlo ahí en un promedio, un 20%. También mi historia de vida, que es algo que la medicina convencional deja muy de lado cuando trata a los pacientes. ¿Y qué es lo que es la historia de vida, Valentina? Todo, desde dónde nací, cómo fue el embarazo de mi mamá, cómo nací, cesárea, parto vaginal, etc. Si tuve o no lactancia materna, en mi ambiente, a qué tipo de cosas yo estuve expuesta durante los primeros 1000 días de vida. ¿Tuve mascotas? ¿No tuve mascotas? ¿Me cambié de casa? ¿En qué región vivía? ¿Tenía contacto con la naturaleza, con animales? Historia de vida, desde eso hasta todo lo que uno va acumulando en la vida. La verdad es que en medicina convencional y en salud pública incluso se habla de un modelo biopsicosocial. Biopsicosocial. Exacto. Qué interesante. Tendría que considerar en una persona su biología, también la parte psicológica, su estructura de pensamiento. Hay personas que son más catastróficas que otras, etc. Y la parte social, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el ambiente de la persona. Y claro, yo de eso en la universidad tuve una clase, sí, modelo biopsicosocial, muy bonito, pero al momento no se tiene en cuenta eso realmente. Es algo que lo tenemos incorporado mentalmente, pero llevarlo a la ejecución es difícil verlo en la estructura de la medicina convencional. Valentina, y en sus doctorados, en sus diplomados, en sus máster que ha estudiado, porque usted tiene un nivel profesional extraordinario, Valentina Ríos, ustedes han detectado, por ejemplo, el ciudadano de la ciudad arriesga más su salud, tiene más estrés que alguien que vive en el campo. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Realmente es así? Totalmente. 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 Tiene mucho que ver con lo mismo que estaba hablando antes del concepto de medicina evolutiva, que es entender que el ser humano durante el 90% de su historia en el planeta ha vivido en cierto ambiente. Y es en el último tiempo, después de la revolución industrial, que estamos plantados en un ambiente que es totalmente ajeno a nuestra fisiología. Entonces, claro, vivir en el campo está mucho más cerca de el ambiente en el que mi cuerpo evolucionó a el ambiente en ciudad más urbano. Sí. Ajá. ¿Y cuán grave
¿Cuán grave es la obesidad para un ser humano? Un ser humano de 20 años, de 30, porque uno de repente ve niñitos de 5 años que son unos guatoncitos. Una cuestión increíble. Y la mamá está contenta porque se come toda la comida. Entonces, ¿cuál es la gravedad? ¿Cuál es la consecuencia de un niñito chiquitito, amoroso, de 5 años, guatoncito, de 12 años, guatoncito, de 20 años, niña, niño, joven, de 30, 40, 50, 60, 70, 80? Pero es que es impresionante, uno ve en todos lados. Sí, ahora es una cosa bastante transversal, mucho más de lo que uno veía antes. Claro, y en todos los niveles socioeconómicos. Sí, se ve mucho. Cada vez se ve más, incluso las curvas como de proyección, se ve que esto solo sigue aumentando, no va a disminuir. Perdón, y es muy increíble que una persona de 40, 50 años que tiene guata, para decirlo en buen chileno, que tiene guata, no se ocupe ni se preocupe ni tenga ninguna aprehensión de que eso está mal. Exacto. Sí, y pasa mucho también, sobre todo en el área de medicina convencional, que van pacientes a la consulta con sobrepeso o con esta obesidad abdominal y les salen todos los exámenes buenos. Es verdad. Entonces el Yo doctor conozco le dice, personas que son obesas y todo les sale estupendo. entonces después, no importa, vuelva en un año más. No tiene que hacer nada porque sus exámenes están buenos. Y eso, desde el punto de vista del enfoque de la medicina integrativa, no es suficiente. O sea, qué bueno que los exámenes están buenos, qué bueno que el paciente en este momento no tiene ningún problema, pero lo va a tener si no hacemos algo ahora. La obesidad, el sobrepeso, esta acumulación excesiva de grasa corporal se traduce cada vez más en inflamación, porque uno se imagina, en el común de la gente nos imaginamos que la grasa que tenemos de exceso en el cuerpo, no solamente en lo que se ve, lo estético, sino que cada vez más hígado graso, las arterias coronarias que se empiezan a taponar, las arterias cerebrales. Entonces, claro, mientras el paciente no tenga un infarto, mientras el paciente no tenga una ACV, algunas cosas podemos hacer preventivas, pero no nos preocupamos tanto de eso. Y esta grasa en exceso acumulada en el cuerpo no es un tejido que no hace nada, no es como un tejido muerto que está ahí y que lo único que hace es que me quede mal la ropa. Produce cosas, produce moléculas inflamatorias que afectan otros sistemas también. Entonces deja de ser una cosa netamente estética, deja de ser una cosa, vamos a prevenir lo cardiovascular porque está asociado, sino que tiene que ver con el sistema completo. En la medicina integrativa nosotros relacionamos todos los sistemas. Como la inflamación. Qué extraordinario, qué interesante. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que surgió la medicina integrativa, Valentina? Depende de cómo lo miremos. La verdad es que la medicina integrativa aborda muchísimas disciplinas. Yo manejo dos, que es la psiconeuroinmunología y la medicina biorreguladora, porque son las que a mí más me hacen sentido, con las que yo conecté más, pero aquí podríamos incluir también cosas muy ancestrales como la acupuntura y ese tipo de cosas que yo no me manejo nada ahí, yo no sé cómo funciona nada, pero podríamos hablar de algo que viene de hace mucho, mucho tiempo, con las medicinas tradicionales de pueblos indígenas. Todavía, incluso hoy día hay algunos médicos que se especializan en eso y que lo manejan. Y también entrarían dentro de la burbuja de medicina integrativa, pero yo soy un poquito más científica. Valentina, ¿qué pasa con el cáncer? Porque el cáncer está en todos lados. Uno ve chiquillas, chiquillos de 12 años, de 20, de 30, 40, 50, una cosa pero espantosa. Sí. ¿Qué pasa con él? Hay mucha gente que dice el cáncer tiene solución, pero es un negocio para las farmacias no comunicar la solución. Ya. ¿Cuál es la realidad? No creo que sea tan así, también espero que no sea así. Pero la verdad, ¿qué es lo que pasa con el cáncer? ¿Por qué se produce el cáncer? Claro. Cada cáncer es una enfermedad diferente. Entonces, no es así la cosa. Exacto, es difícil encontrar un medicamento que sane todos los tipos de cáncer porque son todos diferentes. Existen distintos protocolos para distintos tipos de cáncer que en eso se manejan los oncólogos. Pero hay algunos tipos de cáncer que se sabe que están asociados a estilos de vida, por ejemplo, la alimentación. El cáncer de colon, que se está viendo cada vez más en gente más joven, que antes era algo de 50 para arriba, 60 para arriba. ¿Y por qué, Valentina? Ahora se ven pacientes ¿Por el cigarro, por la droga, por qué? ¿Porque toman 200 botellas de no sé qué cosa?
Bueno, el cigarro es un gran cancerígeno, enorme. Y es justo eso de que hablábamos de que alguna vez se pensó que no hacía nada, que daba lo mismo, que se fumaba en los hospitales, en los colegios, no sé qué, hasta que se descubrió que hacía mal y ahí cambió toda la visión que uno tenía del cigarro. Pero con respecto al cáncer de colon, que es un tema que está muy en boga últimamente por lo mucho que ha aumentado en pacientes jóvenes, tiene mucho que ver con la alimentación, con carnes de mala calidad. Carnes de mala calidad. Qué bueno que lo mencione, Valentina, porque uno cuando va a comprar, uno no se fija mucho si es de buena o mala calidad. Compra la carne nomás, el pedazo de carne. Sí, sí, lo ideal sería tener... ¿Y cuándo es de buena calidad? ¿Cómo? ¿Cuándo es de buena calidad esa carne? Cuando viene de un animal sano, de buen vivir, comillas. Sí, de un animal feliz, como las gallinas felices, hay vacas felices. En el fondo, animales que tengan una vida como la que su cuerpo espera. Entiendo. ¿Ya? Entonces, que le dé el sol, que puedan salir a caminar, que coman vegetales, que tengan contacto con otros animales, que se muevan. Correcto. Sí. Así que el cáncer al colon es hoy en día así para arriba. Sí, mucho, por carnes de mala calidad y también por muy poca fibra en la alimentación. ¿Y qué es lo que es la fibra? ¿Dónde está la fibra? La fibra la encontramos en vegetales crudos, en frutas con cáscara, en alimentos integrales. O sea, naranja, pomelo, ¿eso bien? Todo, ¿Bien? todo. Bien. Manzana, sí. frutas con cáscara. Sí, ¿Qué sí, frutas sí. hay sin cáscara? Me perdí. O sea, es que no se come la cáscara. Por ejemplo, el plátano no es claro, una cáscara no se come la cáscara, claro. Ujú. Pero ¿es bueno comer plátano? Sí, es bueno comer. Como digo, hay que hacer, personalizar las indicaciones dependiendo Todo de la por persona. Valentina. La medicina integrativa es un enfoque médico muy personalizado. Muy personalizado. Me parece lo más interesante que hay un Sí. tremendo desafío, porque de repente le debe llegar a usted a su consulta un ovni que quiere salir jugando y que quiere mejorarse. O sea, esa es la idea, eso es lo que tratamos de hacer. Pero claro, es un gran trabajo, es un trabajo bien complejo, es un trabajo bien profundo. Y por eso mis consultas médicas no duran 10, 15 minutos como las que uno está acostumbrado, Sí, lógico. sino que mis consultas son de 1 hora. Y Qué maravilla, Valentina, qué maravilla, qué maravilla, Sí. qué maravilla. El ajo, la cebolla, ¿son muy buenos? Sí, todos los Yo alimentos soy nacido en el naturales. campo y yo me como el ajo casi con la cáscara, literalmente. Y la Sí. cebolla igual, me fascina. Sí, todos los alimentos naturales tienen absolutamente muchos beneficios, pero hay personas que son un poco intolerantes a eso, entonces Sí, claro. hay que sacarlo, resolver la inflamación, después volverlos a introducir. Ahí hay que ir viendo casos. Valentina, le quiero hacer una pregunta, de tantas cosas que estamos conversando contra el tiempo siempre. Los tomates de campo son una joya. Los tomates de supermercado, no voy a nombrar cuál es supermercado, son unas porquerías de este tamaño, asquerosos, carísimos, pero asquerosos e incomibles. ¿Cómo los toleran? O sea, ¿cómo es posible que esos tomates estén en venta? Bueno, ahí en los negocios de la verdura y todo, yo no puedo meterme porque no sé cómo funciona, pero en esta industrialización de la alimentación Es salvaje. pasa que los alimentos, claro, ya no tienen sabor, no tienen olor, esos tomates son fragantes que te pasan la casa entera cuando tú te llevas un canasto de tomate a la casa, eso ya no se ve. Y además... Las alcachofas. Maravilloso. Las alcachofas de campo son de este tamaño. Las alcachofas de supermercado, comillas, son unas porquerías así. Y lo otro, no es solamente cómo se ven ni el sabor que tienen, sino que también son menos densos nutricionalmente. Claro. Entonces, es esperable que yo no quiera comerme un tomate desabrido Sí, pues. y quiera comerme una hamburguesa porque tiene mucho más sabor. Qué bueno lo que dijo. Que es cierto, ¿ah? Claro, no, esos tomates no, prefiero comerme una hamburguesa. Ujú. Chupalla, chupalla. Y Sí. uno va a estos locales y ve niñitos de 5, 10, 12 años comiendo hamburguesas así, Sí. unas tremendas cuestiones. Sí, entonces es una industria que también sabe mucho qué es lo que prefiere el cerebro, qué es lo que prefiere la papila gustativa. Y es increíble porque una persona que come una hamburguesa, comillas, se le pasa el hambre, pero una hora después está con hambre igual. Exacto, porque son alimentos con muy poca proteína, con muy poca fibra, entonces todos los sistemas de autorregulación que tengo del hambre no se disparan, porque ese no es un alimento que mi cuerpo reconozca como alimento. A ese nivel, ¿ah? Exacto, sí. A ese nivel. Sí. No se, o sea, el cuerpo humano no reconoce como alimento una hamburguesa. Qué impresión. Pero qué grave. Qué grave. Vamos a ir a una pausa. Estamos en el cara a cara la conversación. Volvemos.
Soy Carlos Matius, abogado de la Universidad de Chile con más de 25 años de experiencia profesional. Soy fundador de MP Herencias, estudio jurídico especializado en herencias y asuntos patrimoniales. Lo podemos asistir en confeccionar un testamento adecuado, una planificación hereditaria protegiendo a su familia. Nos preocupamos de hacer cumplir su última voluntad y realizamos particiones de herencias, entre otros asuntos. Ponemos especial énfasis en prevenir y evitar los conflictos futuros que normalmente ocurren entre parientes cuando existe un patrimonio importante que debe ser repartido. Planifique el destino de sus bienes y la seguridad de su familia. Agende una reunión con nosotros ahora, lo estaremos esperando. Contáctenos en mperencias.cl. ¿Buscas una solución profesional para tu empresa? En Dirección Tributaria te ofrecemos dirección comercial, dirección tributaria, recepción de correspondencia, atención telefónica y salas de reuniones completamente equipadas. Con más de una década de experiencia, somos la mejor opción para proyectar confianza y profesionalismo en tu negocio. Llama ahora al celular 98-260-0944, página web www.direcciontributaria.cl. Ven a conocer Santuario del Río, lodge, spa y centro de eventos, inmerso en la naturaleza a solo 1 hora de Santiago, y déjate cautivar por su encanto. En nuestro lodge, cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable. Su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium, opciones veganas y más. Para relajarte, sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso spa. Y si lo que planeas es un evento para tu empresa, reuniones, aniversario, fiestas de fin de año, nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza. Nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear team building. Santuario del Río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @OutInsect.cl y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @OutInsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. Ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida, sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su IA, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información en kame.cl. No venía para acá hace tanto tiempo, no venía a Arica hace tanto tiempo. Antay, el Hotel 5 Estrellas Arica. Fabuloso, realmente fabuloso, espectacular. Impresionante. Es inmenso, como una pequeña ciudad. Realmente impresionante el bulevar. Estamos viendo el casino, realmente precioso. El Hotel Antay es un referente, es un hito de la hotelería en Chile, absolutamente. Fantástico.
Volvemos, estamos en el cara a cara, la conversación con una invitada extraordinaria, una doctora llena de títulos, llena de doctorado, llena de máster, doña Valentina Ríos. Recomendaciones: ¿sabías que detrás de cada empresa exitosa hay decisiones inteligentes y una buena asesoría? En Nobel Consultores te acompañamos con soluciones contables, tributarias y de capacitación diseñadas para simplificar tu gestión y potenciar tu crecimiento. Nos apasiona ayudarte a tomar decisiones seguras con números claros y estrategias que impulsan tus resultados, porque en Nobel no solo trabajamos con cifras, trabajamos con personas que sueñan en grande. Nobel Consultores, tus números con sentido, tus decisiones con poder. Encuéntranos en redes sociales como @nobel.consultores y en www.nobelconsultores.cl. Una maravilla el servicio. Y además les quiero recomendar Dirección Tributaria Chile. Dirección Tributaria Chile, 17 años de gran trayectoria, prestigio ante el Servicio de Impuestos Internos y municipalidades, confianza y seguridad. Más de 5.000 empresas y emprendedores han confiado en Dirección Tributaria Chile. Recomendada. Seguimos en esta conversación apasionante con doña Valentina Ríos. Valentina, debe ser, ¿cuántos años llevas tú ejerciendo la medicina distinta? La medicina distinta la estoy ejerciendo 2 años después de que salí de la universidad, más o menos. Que yo ¿Por salí qué en decidiste ese tipo de medicina? Yo me daba cuenta de que no estábamos resolviendo los problemas de fondo de salud de las personas. Y tuve la suerte, cuando todavía estaba estudiando, me invitaron a un seminario de una rama de la medicina integrativa que es la terapia neural, que yo no la manejo, pero era de eso. Y ahí tuve una experiencia muy bonita porque, bueno, te explicaban un poco cómo funciona y al final había casos clínicos reales ahí, en vivo. Y vi un paciente que tenía artritis, mucho dolor en todas las articulaciones, con deformación en ciertas articulaciones ya por una artritis muy rebelde que no mejoraba con la medicina tradicional. Y le hicieron una sesión de este tipo de terapia y el paciente pudo acuclillarse y volver a levantarse con unas rodillas que no le permitían prácticamente caminar hasta esas alturas de su enfermedad, y me impactó mucho. Yo dije, yo quiero hacer esto con las personas. Yo no quiero, o sea, está bien dejarle medicamentos a los pacientes crónicos, está bien que manejemos los exámenes, está bien que hagamos eso, qué bueno que existen personas subespecialistas. O sea, si algún día yo me rompo la rodilla izquierda, yo quiero que me opere el traumatólogo especialista en rodilla izquierda. Está perfecto, súper bien. Pero eso se nos queda corto para la salud en general de los pacientes. Y eso que yo vi en ese seminario fue lo que me hizo el clic y dije, esta es la medicina que yo quiero hacer. No la que mantiene al paciente enfermo, más o menos. Quiero sanar al paciente desde la base, desde la raíz. Y eso es lo que yo hago en mi consulta. Lo encuentro extraordinario, encuentro que hay detrás de esta resolución que usted tomó, Valentina Ríos, una pasión impresionante. ¿Cuál es su signo zodiacal? Leo. Leo. Ay. El mejor signo. ¿Ah? Tenemos que tener freno, pero le damos, ¿no? Valentina, y dígame algo, ¿cuál es la enfermedad más grave, el paciente más grave que le ha tocado recibir en todo este tiempo, con todas sus especialidades y doctorados? ¿Qué es lo más grave que le ha tocado? He tenido pacientes con artritis muy mal. ¿Por qué se produce la artritis? La artritis es una enfermedad... ¿Se hereda o nada que ver? Hay un componente que puede ser hereditario, pero eso es lo bonito, que el hecho de yo tener los genes heredados de mi familia es una predisposición, pero no es una sentencia. Ah, no es una sentencia. No, puede que ese gen nunca se exprese. Y para eso yo tengo que tener la vida más saludable posible para comprarme los menos quinos en ese sorteo y esperar que no, en el fondo hacer todo lo posible porque eso no me pase. Pero claro, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune.
Es cuando mi sistema inmunológico, que me tiene que defender de las cosas de afuera, se confunde y empieza a atacar mis propios tejidos. Dios mío. Sí. Dios mío. Entonces... ¿Pero tiene solución o tiene contención? No existe la cura completa de artritis reumatoide, ni en la medicina convencional, ni desde la parte de la medicina integrativa. Afortunadamente, por la parte convencional existen muy buenos medicamentos actualmente que la pueden mantener muy a raya y pueden evitar los brotes y todo. Pero, y eso está bien, me encanta que exista. Pero por mi parte, mi trabajo no es pararle el brote al paciente, sino que entender de dónde vino, por qué se le provocó ese problema. ¿Cómo se originó? Exacto. Y poder manejarlo desde ahí. No como les digo a mis pacientes, no echándole tierra por encima a los síntomas, sino que desde la base poder manejarlo, poder regularlo. Porque, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, a lo largo del tiempo tienen más probabilidad de desarrollar otra. Entonces, ¿por qué vamos a esperar que desarrolle otra para darle medicamentos para esta enfermedad y también para esa? Sino que en este momento, cuando se declaró la primera, poder manejar el problema para que esa otra no ocurra o disminuir la posibilidad de que eso pase. Valentina, los chilenos en general tenemos buena salud. ¿Es buena la salud de los chilenos o es mala o cada vez peor? Por los excesos, por la droga maldita, por el cigarro, por el trago, por comer basura. Sí, en general no es tan buena la salud, podría mejorarse muchísimo. ¿Pero hace 30 años era mejor que hoy? A pesar de las limitaciones de la medicina y todo eso. Los problemas eran diferentes antes. Y en la historia de la medicina se ha visto así, y aquí en Chile por supuesto también. Antes las personas tenían muchas más enfermedades infecciosas, por ejemplo. Se manejan ahora con antibióticos muy bien y uno puede... En general, las enfermedades infecciosas se pueden resolver. Pero ahora vemos mucho más esto de enfermedades crónicas que deterioran al paciente y cada vez vivimos más. O sea, gracias a los avances de la medicina también vivimos más, pero ¿con qué calidad también? Producto de estas enfermedades que vamos acumulando. Yo te digo, hipertensión, los pacientes tienen todas estas enfermedades crónicas al mismo tiempo. Valentina, uno muchas veces, conociendo a las personas, y de pronto uno va a la casa de esas personas o a la oficina, encuentra en una esquina 3, 4, 5 medicamentos. Hay gente que toma medicamentos, no sé si porque sí, porque no, porque es una suerte de costumbre o es una manera de frenar lo que uno cree que le puede venir o seguir comiendo mal, pero me estoy tomando este medicamento y con eso me voy salvando. ¿Pasa eso? ¿Ah? Sí, pasa mucho. La automedicación. La automedicación. Es un claro, voy a la farmacia y compro todo lo que... Exacto, sí, es un gran tema. Y ahora, último, que también hay mucha más información disponible para las personas sobre los suplementos. Sí. Omega 3, probióticos, un montón de otras cosas. Ese es el plus. También las personas han empezado como a reemplazar la caja de medicamentos por una caja de suplementos, lo cual tampoco está bien, porque los suplementos no reemplazan los medicamentos tradicionales y muchas veces las personas los toman sin indicación y es como perderlos al final, porque no están haciendo el efecto que corresponde. Valentina, me ha tocado conocer muchas personas de distintas edades, hombres y mujeres, que van a estas tiendas donde venden estos frascos que tú te los tomas y te conviertes, comillas, en un músculo impresionante. Y hay gente muy honesta que está vendiendo esto y te dice, mire, Tomás, no sé, esto tienes que practicar, tienes que hacer deporte, tienes que hacer ejercicio, pero esta cuestión es un veneno si no hay un complemento. Es así, ¿no es cierto? Así como veneno, depende de qué tipo de suplemento estemos hablando. Uno dice, hay gente que piensa que se toma ese frasco, ese tarro, y se va a convertir en un hombre impresionante, digamos. Es que ese tipo de cosas tan mágicas y milagrosas no existen. No existen. No, es imposible. Y ya que estamos hablando de, claro, que con una cosa yo me voy a convertir en el Dios máximo con la mejor salud, etc. La gran pastilla para todo es el ejercicio físico.
es una Es absolutamente importante. Sirve para todo, para la salud mental. Caminar, correr, hacer gimnasia, subir, bajar. Lo que sea. No necesariamente un gimnasio de 50.000 pesos mensuales. Lo que sea es mejor que nada. Aquí también tenemos que, como te digo, ver la historia del paciente, ver la parte social del paciente. A lo mejor no todo, por recursos económicos, por tiempo, por lo que sea, podemos ir al gimnasio 4 o 5 veces a la semana por 1 hora todos los días, sino que hay que ajustarlo a la realidad del paciente. Obvio, del tiempo y su plata. Sí, y siempre pensar que no es necesario hacerlo perfecto, sino que mientras apuntemos, mientras tengamos nuestros ojos puestos en el ideal al que deberíamos llegar, cualquier avance que tengamos es mejor que quedarnos en el puesto inicial. Vamos a ir a una pausa, volvemos de inmediato. Quiero hacerle una pregunta. Piénsela al tiro la pregunta. ¿Qué le pasó a usted con el COVID? ¿Usted creyó en el COVID y en las vacunas? Vamos y volvemos. ¿A quién no le ha pasado el típico chequecito? Y ahí te quedaste ahogado con el papeleo. Que la póliza, que el seguro, que los trámites, que llamar para acá, que llamar para allá, que el taller mecánico. Y muchas veces no tienes idea de dónde anda tu auto. Y lo peor, uno está pagando por un servicio que no tiene solución. Olvídate, la solución es Be Sure. Be Sure se encarga de todo por ti y sin costo. Toman tu caso, te recomiendan los mejores corredores, los mejores seguros y por si fuera poco, apuran, hacen seguimiento, todo por entregarte la mejor solución. Be Sure, lo difícil lo hace fácil. Descubre Casa Maipo, un lugar tranquilo en medio de la naturaleza, a un paso de Santiago. Déjate envolver por la calidez de su lodge, donde cada habitación te brindará una experiencia única. En la carta de su restaurante encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente. Relájate en su spa, redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking. Planeando una reunión empresarial, los espacios de Casa Maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable, combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía. Casa Maipo, más que un destino, un lugar para reconectar. WellPlus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes, pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3, magnesios cerebrales, astaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige WellPlus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl, celular 9-344-36865. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @OutInsect.cl y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @OutInsect.cl. OutInsect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Talasús en Concón.
en Los Tamarindos 36, un restaurante exquisito a orillas del Océano Pacífico, con una banquetería, gastronomía excelente, un salón para todo tipo de eventos, claro, se llama Crucero, mire qué lindo, linda vegetación, preciosa arquitectura y un servicio extraordinario y dirigido por doña Isabel Ursúa y un tremendo equipo profesional. Y algo muy importante, con un tratamiento para el antiestrés y la salud notable, con unas tinas de película con 40 grados de temperatura, agua de mar salado, y claro, eso le permite calmarse, antiestrés y después una ensalada de frutas y después un té verde. ¿Qué le parece? Siempre en Talasús. Talasús siempre a su disposición. Volvemos, estamos en el cara a cara, la conversación, estamos con una extraordinaria médico o médica. ¿Cómo se dice médico o médica? Actualmente se usa harto médica. Médica, Sí. bueno, médica, Valentina Ríos, máster, diplomada, en fin, impresionante. Oye, Antigua Fuente está en Plaza Italia, dirigido por un crack, un hombre valiente, don Carlos Siri. Está hace más de medio siglo en Plaza Italia, Antigua Fuente, con productos y servicios notables. Pero también está en MUT, Mercado Urbano Tobalaba MUT, que es muy interesante, con productos exquisitos y un servicio notable. Antigua Fuente, para todos los chilenos y para todo el turismo. Y claro, a propósito de todos los chilenos, Cecinas Chillán, las mejores de Chile, pero por lejos, en todos los puntos de venta para la gran y admirable familia chilena. Y Cecinas Chillán, además, está en la calle Ahumada 183, Ahumada 183, en Santiago de Chile, pleno centro, con todas las variables, con todas las variedades de Cecinas Chillán. Seguimos en esta conversación los minutos que nos quedan con doña Valentina Ríos. ¿Qué pasó con Valentina como persona y como médico o médica en la pandemia? El COVID y todo este show. Show real, en mi modesta opinión. Sí, era mía también. Sí, ¿no es cierto? Yo estuve trabajando sin parar durante toda la pandemia viendo pacientes respiratorios. No en la parte hospitalaria, sino que los veía, era la primera, literalmente la primera línea. O sea, el paciente se enfermaba en su casa, se empezaba a sentir mal y ¿dónde llegaba? A la consulta conmigo. Sí, o sea, no podemos decir que fue mentira cuando lo vimos. Ni un negocio. No, o sea, yo creo que la versión oficial es la Es real. porque yo lo vi, estuve trabajando durante toda la pandemia, yo veía a las personas cómo llegaban. Yo también tuve COVID, afortunadamente fue después de las vacunas. ¿Usted tuvo COVID? Sí, claro. Se vacunó y le vino COVID. Sí. Suavecito. Y yo me vacuné, puse los brazos para todos lados, Sí. pero no me vino COVID, o ni A supe. lo mejor sí, no, no. fue muy asintomático. Claro, No, o sea, además no podía porque tengo que trabajar igual. el COVID que me dio a mí fue una tarde de dolor de garganta, esto que uno no sentía los sabores, los olores. Me tuve que quedar en mi casa varios días por el protocolo de que había de reposo bastante largo por precaución, pero con el examen positivo y todo, o sea, fue COVID. ¿Fue mucha la gente que murió por el COVID? Sí, muchísimo. ¿Por la potencia del COVID, por Sí. la debilidad del cuerpo o porque no se trató a tiempo? Cuando empezó esto y cuando empezaron a morir las primeras personas, se hablaba de ciertos patrones, ciertos tipos de personas que empeoraban más o morían más, Me acuerdo de eso. ¿verdad? Sí. Una de las primeras cosas que se dijo, y eran los pacientes obesos principalmente los que más morían. Por Los obesos. el paciente obeso ya está inflamado de base y le agregó Claro, una inflamación. venía inflamado cuando le llegó el COVID. Entonces, ¿qué podíamos esperar? Sí, Era muy y relacionado predecible. con la edad, que los 30, que los 50, que los 80, que los 90, Ujú. mientras mayor, más dramático el tema del COVID. Y cualquier otra infección en general, en los extremos de la vida, los más niñitos y las personas más adultas, adultos mayores, son los que más riesgo tienen. Por eso generalmente son prioridad en las campañas de vacunación o ese tipo de cosas. Sí, Sí. sí, sí. Y mucha gente no se vacunó, no se puso las 3. ¿Cuántas inyecciones eran? ¿4, 5, Perdí 6? la cuenta de cuántas eran. Fueron muchísimas. Yo me puse 4 o 5, creo. Pero mucha gente se puso 3 inyecciones y dijo, no más porque mi brazo, porque el Ujú. cuerpo, porque no sé qué. Ujú.
¿eso fue un riesgo, no ponerse todas las inyecciones o con 3, 4 ya era suficiente? Lo ideal era asumir la recomendación que era ponérselas todas, ¿ya? Esas personas que se pusieron menos fueron protegidas por las personas que sí se las pusieron todas y que no transmitieron la enfermedad. Claro, claro, claro. Y el contagio, ¿cómo una persona contagiaba a otra o al revés con el COVID o para el COVID? ¿Tenía que ver con el aliento? ¿Tenía que ver con toser? Como cualquier infección respiratoria alta, a través de gotitas. Ejemplo, De ahí, yo hablo con alguien y le caen gotitas en la cara y eso trae el virus, o yo infecto algo y tú lo tomas y te llevas el virus también. ¿qué porcentaje de los chilenos que tuvieron COVID murieron, Valentina? Yo la verdad es que desconozco los porcentajes porque esa no es mi área, pero fue una cosa impresionante, o sea, con el nivel de los hospitales que tenían que crear para poder atender a las personas, es algo que yo creo que no se había visto jamás aquí en términos de salud pública. A ese nivel, ¿ah? Sí, sí, sí. A ese nivel. Sí. ¿Qué recomendaciones, los segundos que nos quedan, qué recomendación le hace usted a los miles de espectadores que están admirando su sabiduría, sus recomendaciones, sus experiencias? ¿Qué recomendación sencilla le haría a tanta gente que nos está mirando de distintas edades? Dar una indicación directa es difícil porque depende de cada persona, pero mi recomendación en general es no conformarse con una salud a medias. Siempre se puede hacer algo más y siempre podemos encontrar el origen del problema y tratarlo desde ahí. Volver al origen, a lo natural, siempre va a ser un aporte a un tratamiento que estemos llevando con la medicina convencional, sobre todo con estas enfermedades que tengo muchos síntomas, voy al doctor, me salen los exámenes normales, me dan medicamentos y que no me sirven para nada. No conformarse con eso, buscar otras alternativas porque las hay. Notable, Valentina Ríos. Muchísimas gracias. Queremos recomendarle, y usted lo conoce de memoria, maravilloso, ¿no es así? Sí. Omega Plus, Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral, DHA, Premium, con fosfolípidos de omega 3. Encuéntrelos en www.wellplus.cl. Valentina, muchísimas gracias por venir, por todo lo que nos ha enseñado y volveremos a conversar. Queridos amigos, domingo 23 horas estreno y toda la semana repeticiones, repeticiones, repeticiones. Arriba los corazones, gracias y hasta siempre.